Jorge, primero que nada estamos aquí celebrando el cuarto encuentro de Foro Madrid en la ciudad de Asunción. Platícame por qué se creó este foro y cuál es la visión que tienen a futuro. Bien, Foro Madrid se creó sobre todo después de estar estudiando y observando y de hacer un diagnóstico, que era que había dos organizaciones, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que hacían injerencia en nuestras naciones, que daban soporte y que incluso que eran parte de regímenes liberticidas como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia, y que allí donde siempre estaba la miseria, el narcotráfico y los autoritarismos, siempre estaba detrás el Grupo de Puebla de Foro de Sao Paulo. Entonces, ante eso, y a pesar de que cuando nosotros empezábamos a platicarlo, como dices, nos tildaban de conspiranoicos y demás, decidimos crear Foro Madrid. Foro Madrid para que hubiese un grupo primero, que por un lado que hiciera un diagnóstico, pero por otro lado que fuese una alianza contra el socialismo de fuerzas afines que no tienen que estar de acuerdo al 100%. No es una alianza programática, es sobre todo una alianza que se basa primero en el reconocimiento del enemigo y del adversario, que son el socialismo y el comunismo. ¿Por qué? Porque conocemos sus consecuencias, que es dependencia, control y miseria. Entonces, para eso primero lo que hicimos fue, como digo, hacer un diagnóstico, luego constituir un grupo en torno a una carta fundacional, que es la Carta de Madrid, cuyos principios inspiradores son los ideales de la democracia, la libertad, del Estado de Derecho, de la propiedad privada. Y luego, insisto, lo más novedoso respecto a otro tipo de organizaciones que se habían creado, era sobre todo, insisto, identificar el enemigo, que era el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, los regímenes de Cuba, Nicaragua y su alianza a su vez con el narcotráfico y el terrorismo. Y para eso creamos esto, para forjar una alianza, poder contrarrestar e ir forjando una alternativa, que además respetara sobre todo la soberanía y la libertad de las naciones. Por supuesto, y ahora, bueno, lo han realizado en diferentes ciudades de Latinoamérica. ¿Qué ves en los próximos años para Foro Madrid? En los próximos años lo que veo es mucho éxito, sobre todo para nuestros aliados. Hay un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, en este caso de análisis, que es retrotraernos a qué año tenemos que volver para encontrarnos en la región ya tantos gobiernos pro libertad. Estamos hablando en Argentina, en Ecuador, Paraguay, Chile probablemente se recupere y Iberoamérica va a empezar a disfrutar de una época, digamos, de prosperidad en la que van a florecer las libertades, el respeto a los derechos individuales. Por tanto, los próximos años nuestras expectativas son muy buenas para Iberoamérica. Falta España, que no se puede olvidar, porque Foro Madrid no es solo una cosa de españoles diciéndole a los hispanoamericanos y tampoco los hispanoamericanos para los españoles. Es una cosa de españoles con hispanoamericanos, pero también con europeos y estadounidenses, porque, insisto, tenemos los mismos enemigos, intentan operar en nuestras naciones y todos debemos trabajar contra el socialismo y en favor del respeto a la soberanía de nuestras naciones, a la libertad y a la prosperidad. Claro. Entonces, para Iberoamérica corren buenos tiempos, además también con Estados Unidos y la administración Trump. Europa están empezando también a emerger fuerzas patriotas, pero todavía falta España y entre todos vamos a ganar y a conquistar el futuro. ¿Qué ha representado el triunfo de Donald Trump para la búsqueda precisamente de recuperar esta libertad, esta lucha por la familia, por los valores en Iberoamérica? Pues ha significado mucho, porque primero las administraciones norteamericanas, en algo que en mi opinión como español, europeo, como una persona que también se dedica al estudio, a mí honestamente me sorprendía mucho el abandono de Estados Unidos hacia Iberoamérica, pero también me sorprendía mucho, incluso yo siendo estadounidense, porque son sus países más vecinos, más cercanos, más próximos. Así es. Entonces, si a ellos les va mal, a Estados Unidos le va mal o le va a afectar. Claro. Ahí vemos esa inmigración desbordada, esa inmigración ilegal, el tren de Aragua, el narcotráfico. Por eso me sorprendió mucho que en los últimos años las administraciones habían dejado de lado, ¿no?, Iberoamérica. Y la administración Donald Trump es plenamente consciente, reconoce quiénes son los enemigos y de hecho su llegada ya da un impulso. A Donald Trump se le critica mucho porque, no nos engañemos, la mayor parte de las fuerzas políticas que están menguando y de los medios de comunicación son unos hipócritas.
pero la administración Trump ha hecho algo que no había hecho nadie, como es quitar la licencia a Chevron en Venezuela, lo cual ha supuesto un gran paso, por no hablar de un salto en la relación con los regímenes liberticidas, y luego tampoco olvidemos cómo ha sido partícipe en la liberación de los asediados en la embajada de Argentina en Venezuela. Por tanto, la administración Trump es una oportunidad para todos. Primero, para los estadounidenses. Segundo, para los propios iberoamericanos, que crean de verdad en la libertad, en la soberanía de sus naciones, en las buenas políticas, en la familia, en los valores. Y también, por supuesto, para Europa. Porque Europa, y aquí quiero traer a colación el famoso discurso de J.D. Vance en Múnich, los problemas de Europa no vienen de afuera, vienen de adentro. Vienen de gobernantes y vienen de instituciones supranacionales que han dejado de creer en la democracia y en la libertad de expresión, y que de hecho se han vuelto contra la democracia y la libertad de expresión en el momento en que sus votantes o los europeos se han distanciado de lo que ellos defienden, porque no les representan. Así es, y el vicepresidente se lo dijo a la cara. Se lo dijo a la cara, y además hay otra imagen, que es que además, no sé si lo recordarán sus oyentes, sus televidentes, su audiencia, que en ese mismo foco en Múnich, luego hubo un alemán que se puso a llorar. Ese mismo alemán que se puso a llorar, si no, les animo a que lo busquen, ese mismo alemán fue el que Donald Trump, en su primer mandato ante la ONU, les estuvo alertando a los alemanes de: ustedes están entregando la energía, su propia energía, a Rusia. Y ese alemán que se rió en ese momento de lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue luego el mismo, sin embargo, que se puso a llorar cuando J.D. Vance estaba diciendo una verdad como un templo, que es que Europa tiene un problema, y el problema viene de dentro, no viene de afuera. Así es. Hoy por hoy, ¿cuál es el reto más grande de Europa que ves tú dentro del Parlamento Europeo? El reto más grande que veo en el Parlamento Europeo, en primer lugar, es el de representatividad, es decir, que se respete lo que han votado los europeos. Ahora mismo, las fuerzas patriotas y conservadoras, pues todas las fuerzas patriotas que representan a 86 diputados y a millones de europeos, se les ha censurado, se les ha cancelado, lo que es un ataque contra el principio de representatividad y además contra las propias normas del propio Parlamento Europeo. A nosotros nos han anulado de los sitios institucionales que nos correspondía, no por el hecho de querer cargos, sino porque en esas mesas es donde se toman decisiones que afectan, para empezar, a nuestros votantes. Entonces, eso en primer lugar. En el Parlamento Europeo, además, lo que es mucha arbitrariedad, y lo que hay, unido sobre todo a la Comisión Europea, es un miedo total al crecimiento de patriotas y de nuestros amigos de las fuerzas conservadoras, donde también está Giorgia Meloni, los polacos de PiS y otros, porque viene un nuevo tiempo, porque el modelo hegemónico que mandaba hasta la fecha, ese régimen, está agonizando. Ellos son conscientes y lo único que lo van a hacer va a ser acelerar, porque sus políticas de cancelación, de censura, de ese wokismo acelerado, lo único que van a hacer va a ser que los europeos les den una patada con mucha más fuerza en un tiempo más temprano de lo que ellos esperan. Así es. A finales de mes se va a llevar a cabo el G7. La Unión Europea es parte del G7. ¿Qué crees que se va a tratar ahí o cuál sería la prioridad para ustedes a tratar? Bueno, la prioridad de nosotros para tratar en el G7, empezar sería normalizar las relaciones con Estados Unidos y la administración Trump, que es una administración que desde la Comisión Europea se maltrató incluso antes de que alcanzara el poder. Un ejemplo para su audiencia. Cuando el presidente Trump, todavía no presidente, cuando el expresidente Donald Trump sufrió un intento de atentado contra su vida, que fue Dios intervino, no sé quién, porque Dios intervino, fue un milagro. Todos hemos visto esas imágenes de que es menos de un segundo lo que hace que le salve. Nosotros, los patriotas en el Parlamento Europeo, pedimos que se hiciera una condena en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo y las fuerzas de los socialistas, del Partido Popular Europeo y demás lo impidieron, para que no se pudiera votar la condena, una condena a un intento de asesinato. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la Comisión Europea
es abandonar toda la histeria anti-Trump, que es una histeria anti-Trump y a lo que él representa y lo que nos une a nosotros, que es la defensa de unos determinados principios, valores, de fronteras seguras, de prosperidad y de derechos, y también de defensa de los derechos individuales, y ponerse a trabajar con ellos. Y abandonar también toda esa... y ir con una predisposición negociadora, que es lo que nosotros hemos dicho también con los aranceles, que ha sido la gran estafa. Cuando Donald Trump o la administración Trump puso los aranceles, toda la Comisión Europea, igual que el Gobierno de España, igual que el Partido Popular también, por cierto, en España, se echaron las manos a la cabeza de que este señor era un horror, que iba a empobrecernos. También lo dijo Ursula von der Leyen, como que él iba a ser, de repente Donald Trump iba a ser el responsable de las consecuencias de sus políticas, ¿vale? Y cuando además la Unión Europea tiene sus propios aranceles, tiene una burocracia absoluta, que para que se hagan una idea, el gasto, hay un 1,5% del gasto del Producto Interior Bruto comunitario, que son 150.000 millones, es lo que se gastan las empresas europeas en pagar burocracia, lo que es una barbaridad. Entonces, eso demuestra la hipocresía de una organización, de un organismo supranacional, que lo único que hace es generar más y más burocracia y poner más y más límites a la empresa privada, al emprendimiento, frente a Donald Trump, que lo que hacen es hipocresía pura y dura. Porque si ellos lo primero que quieren hacer es que den ejemplo, que eliminen toda esa burocracia y demás. Y en vez de generar hostilidades, que hagan como han hecho otros líderes, como el propio Santiago Abascal sugirió, como luego ha hecho Giorgia Meloni, que es, señores, hay que negociar. Claro. Ahí quisiera preguntarte también, ¿qué piensas de la administración Trump ha entrado y le ha exigido a los miembros de la OTAN que inviertan más de su Producto Interno Bruto en defensa? Siempre le han dejado la responsabilidad a Estados Unidos para la guerra entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos dio más de 350.000 millones de dólares en comparación a lo que la Unión Europea prestó y va a recuperar de alguna manera. ¿Crees que es justo? ¿Cómo ves esta posición ahora de la nueva administración? Bueno, me parece que es justo y es equilibrado, y además me parece que la propia Unión Europea le está dando la razón, porque ahora mismo todos los países están comprando más armamento. Por tanto, es necesario aumentar el gasto en defensa, que lo hagan los Estados miembros, no la Comisión. Ese es un plan que nosotros somos radicalmente contrarios. Y bueno, y eso forma parte, insisto, de la hipocresía que ha habido, porque también, por otro lado, a Donald Trump se le llevó a tildar de la Comisión Europea de prorruso y proputinejo. Cuando fue la propia Comisión Europea, cuando fueron algunos de los Estados miembros, como Alemania, fueron los que entregaron parte de la soberanía energética de Europa a Rusia, debilitando a Europa. Y cuando además también... cuando querían hacer la construcción del oleoducto, que Trump decía que no. Efectivamente. Y cuando luego además también sabemos que sí, que los Estados miembros y la Comisión Europea han dado ayuda económica a Ucrania, pero el gasto que han realizado esos países y esa Comisión Europea en gas ruso ha sido mucho más superior a la ayuda económica. Por tanto, la Unión Europea o la Comisión Europea y los Estados miembros, y sobre todo el Gobierno de España, ha estado financiando misiles rusos. Terrible. Básicamente, quisiera preguntarte rápidamente antes de que terminemos, la postura del Parlamento Europeo ante las dictaduras en Latinoamérica. La postura del Parlamento Europeo es una postura que a mí personalmente, como parlamentario, me causa bochorno y vergüenza, tanto la del Parlamento Europeo como la de la Comisión Europea. Es una postura que es de complicidad. La Comisión Europea ahora mismo financia a regímenes liberticidas, en el caso del venezolano a través de 450 millones de euros, en concepto de ayuda humanitaria, pero nadie sabe, no hay una trazabilidad de dónde va eso. Lo mismo pasa con Cuba, lo mismo pasa con Nicaragua, donde se han dado 80 millones de euros, si no me equivoco, uno de ellos en concepto de empoderamiento de la sociedad civil, cuando la sociedad civil no existe en Nicaragua, está sometida. Es bastante preocupante, es algo que hay que
que alertar, que hay que denunciar. Nosotros, como Vox, como Patriota, lo estamos haciendo, con nuestros amigos de los conservadores también. No vamos a parar de hacerlo. Vamos a hacerlo en todas las instituciones, en todos los foros que tengamos ocasión, porque no puede ser que con el dinero de los contribuyentes europeos, y sin que ellos lo sepan, se esté financiando el asesinato o el sometimiento y la prisión de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, y eso que pasa en Iberoamérica, pero también pasa, por ejemplo, con Israel. La Unión Europea ha estado financiando la UNRWA. Como ustedes saben, la UNRWA se sabe que entre sus empleados había personas que contribuyeron, fueron parte del asesinato, de la terrible masacre, asesinato, violación, mutilación. Del 7 de octubre. Del 7 de octubre. Así es. El mismo día, la misma semana que teníamos conocimiento de que uno de los escoltas del líder de Hamas era un empleado de la UNRWA, ese mismo día la Unión Europea daba 80 millones de euros a la UNRWA, mientras que algunas naciones, muy pocas, estaban congelando esa ayuda. La Comisión Europea está dando dinero. Y eso es algo que la Comisión y nosotros estamos diciendo constantemente, que hay que denunciarlo y que hay que condicionar. Porque esas, igual lo mismo que pasa con la Corte Penal Internacional. Claro. La Corte Penal Internacional, eso también deben saberlo sus oyentes, abrió una oficina para ayudar en la mejora de las capacidades investigativas en Caracas. La cuñada del fiscal de la Corte Penal Internacional, del señor Khan, está en el equipo legal de Maduro. Y a esa gente, a esas organizaciones, nosotros, digo nosotros porque yo soy europeo y la Unión Europea se sostiene con mis impuestos, la Unión Europea les financia. Y por tanto eso hay que alertarlo. Nosotros ahí tenemos una gran tarea, porque son instituciones que gozan de una imagen que no se corresponde con la realidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que los europeos lo entiendan para que la Comisión y el Parlamento Europeo no se atrevan y dejen de financiar o ser partícipes y cómplices de regímenes o organizaciones terroristas. Jorge, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo. Gracias de verdad. Un placer y muchas gracias por estar vosotros aquí.